estamos muy preocupados con lo que pasa en nuestro planeta, ¿no? La crisis de Medio Oriente se ha profundizado a niveles ya tremendos. La guerra entre Irán y Israel tiene consecuencias increíbles. No sabemos dónde puede llegar a terminar esta historia. Ojalá que prime el sentido común, la paz, pero es muy difícil la situación. Lo tenemos a Gabriel Puricelli en línea, gran analista internacional. Gabriel, qué placer tenerte. Gustavo y Raúl te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo estás viendo este momento? Bueno, siguen los bombardeos, misiles de un lado y del otro. Complicada la situación. ¿Cómo la ves? Sí, complicada, no comienza una desescalada, sino que se sostiene en los mismos niveles. Ujú. Esta mañana ha sido sobre todo Tel Aviv, que ha estado recibiendo misiles iraníes, algunos de los cuales han impactado. El gobierno reporta heridos nada más, pero es poco clara la salida a esto, ¿no? Está muy claro con qué Sí, decisión entró a exactamente. este conflicto Israel. Está poco claro cómo se sale, porque por un lado Israel ha tenido un impacto inicial muy potente, ha demostrado que tiene una inteligencia que le permite ser muy preciso en los objetivos que busca, con el asesinato de la mayor parte del liderazgo militar iraní, científicos del programa nuclear, etcétera, etcétera, amén de los bombardeos que han afectado más genéricamente a la población civil en Teherán. Menos claro es cómo termina con esto, porque si el objetivo es terminar por su propia mano y sin el concurso de la diplomacia, que era lo que estaba intentando Estados Unidos con el programa nuclear iraní, Israel no tiene la tecnología que le permita destruir los sitios subterráneos donde se desarrolla el programa. Obviamente ha provocado daños que hacen que esos sitios temporariamente no sean operativos, porque se verifica con información de satélites que ha habido una destrucción de las líneas de alta tensión, de plantas de tratamiento de líquidos, la planta de agua pesada, etcétera. Pero el corazón del programa nuclear está no se sabe cuántos metros bajo tierra, e Israel no tiene la tecnología para eso. Estados Unidos sí la tiene, y aquí el Claro. peligro que Israel termine de arrastrar a un involucramiento más directo a los Estados Unidos. Y digo más Claro. directo porque obviamente Estados Unidos ya está involucrado, porque le está proveyendo información de imágenes satelitales a Israel para que pueda maximizar el uso de sus defensas antiaéreas contra los misiles iraníes. Gabriel, vos sabés que el sábado, en Sábado en TN, en mi programa en TN, hablaba con el vocero del ejército de Israel, ¿no? Y él decía claramente que llegaron a esta medida, hasta utilizó esa palabra, de manera desesperada, dijo, porque nuestro sistema de inteligencia nos mostraba claramente que Irán estaba a punto de ensamblar bombas atómicas y arrojarlas sobre Israel, y entonces no nos quedó más remedio que hacer esto. Yo le pregunté, bueno, ¿y dónde están las pruebas? Me dice, en unos días vamos a presentar todo esto, va a quedar clarísimo. Han pasado las horas, no han presentado estas pruebas, y vos lo decías muy bien, Irán estaba sometida a análisis internacional en cuanto a la fabricación de bombas atómicas, que no tiene nada que ver con energía nuclear, o sea, el programa eh, nuclear lo puede llegar a generar para diversas cuestiones. Así Ahora, es. ¿hay pruebas contundentes en cuanto a que Irán es la potencia atómica que iba a destruir el planeta, como te pinta Israel o no? Yo diría que más bien hay pruebas en contrario respecto de que la construcción del arma nuclear fuera inminente. Desde el punto de vista del derecho internacional, uno está autorizado desde la Carta de Naciones Unidas del 45 a un ataque de estas características si puede demostrar que está actuando contra un peligro evidente e inminente. Evidente no lo es, porque la última evaluación de inteligencia de Estados Unidos, eh,
que fue transmitida al Congreso de ese país por Tulsi Gabbard, la directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos, en el mes de marzo, en ese informe de inteligencia, Irán en este momento no estaba avanzando hacia el arma nuclear. Sí estaba avanzando en el enriquecimiento de uranio a niveles que son superiores a los que se necesitan para el uso pacífico, y esto también lo reportó a su vez la Agencia Internacional de Energía Atómica que preside el argentino Rafael Grossi. En cualquier caso, lo que no estaba presente es la cuestión de la inminencia. No hay ninguna evaluación, ni las que pudieron hacer in situ los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ni la evaluación de inteligencia de los Estados Unidos indicaba que Irán estuviera a menos de 3 años de poder poner una ojiva nuclear en un misil capaz de atacar un país vecino. O sea, todas las evaluaciones indican que estaba tecnológicamente a 3 años de lograr eso. Y mientras tanto, hacía 2 meses estaba en negociaciones con Estados Unidos para parar definitivamente esa proliferación, cosa que ya se había logrado en el 2015 con el acuerdo inicial que tuvo con Estados Unidos y otros países bajo la presidencia de Barack Obama, y que paradójicamente Donald Trump, que ahora estaba negociando, se retiró de ese acuerdo en el 2018. Gabriel Brucheli, es un placer saludarte. Raúl Vázquez, mi nombre, ¿cómo estás? Vos sabés ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, te escuchaba y bueno, claramente en algún punto, rápidamente uno puede decir que tanto Israel como Irán son protagonistas de esta cuestión, pero claramente es imposible soslayar el protagonismo de los Estados Unidos y particularmente el de Donald Trump, que acá viene la pregunta, vos casi un pedido de ayuda para lograr entender. Yo he visto un Trump que de alguna manera ha planteado una cosa y tal vez a partir de alguna situación ha planteado otra, no sé cómo explicarlo, pero no hace mucho tiempo Trump le planteó, no hace mucho tiempo, me refiero a una semana más o menos, le planteó que se abstenga a Israel de actuar contra Irán. Vimos que esto no sucedió y enseguida salió a plantear que esta cuestión había sido una operación excelente. Y en algunos medios he visto esta suerte de contradicción. Primero, ¿esto es así? Y segundo, ¿qué consecuencias puede generar esto cuando el líder o el dueño del mundo, por decirlo rápidamente, plantea una contradicción y se le plantea una cierta desobediencia de su principal aliado? Apuntás a una cuestión que es fundamental. Buena parte de la inestabilidad política que se vive en el mundo tiene que ver con la inestabilidad del liderazgo político de Donald Trump. Donald Trump hace que sea imposible calcular el riesgo de determinadas acciones en la política internacional, porque como vos bien lo dijiste, y no fueron solo versiones de medios, sino que fueron las declaraciones que el propio Trump hizo, al comienzo de la semana pasada le pidió a Israel que se abstuviera de atacar a Irán, y una vez que Israel lo desobedeció, dijo que lo que había hecho Israel era excelente. Eso fue exactamente así. No son versiones, son declaraciones textuales del presidente. Pero además, como lo señalaba yo recién, no estaríamos en esta situación si Trump, bajo la lógica de hacer todo lo contrario que los demócratas, no hubiera retirado a Estados Unidos del acuerdo que se había firmado en el 2015. Digamos, en ese acuerdo, que lo firman Estados Unidos, los otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y la Unión Europea, bajo ese acuerdo, Irán entregaba todo el material de uranio enriquecido que tenía a Rusia, de modo tal que ni siquiera siguiera en poder de los iraníes el mineral que necesitan para construir la bomba. De ese acuerdo retiró a los Estados Unidos Trump en el 2018, y ahí es donde se reinicia el programa bélico nuclear iraní. Así que efectivamente sí, Trump es un factor de inestabilidad, lo fue en su primer mandato, lo está haciendo de manera mucho más radical ahora. Y es efectivamente Estados Unidos el único país que tiene la llave
para cerrar esto de una manera o la otra. De la manera diplomática implicaría poner presión sobre su aliado eminente, que es Israel. Terminarlo de manera bélica sería darle a Israel o involucrarse directamente en el lanzamiento de la única bomba, que es la denominada MOAB, que es la sigla de madre de todas las bombas, que es una tecnología privativa de los Estados Unidos y que sí puede destruir instalaciones que estén construidas de manera subterránea. Se calcula que hasta 8 kilómetros de profundidad, se calcula que esa es la potencia que tiene esa bomba. Así que por el camino de la diplomacia o por el camino bélico, el único país que tiene la llave de cerrar de una manera u otra este conflicto son los Estados Unidos. Complejo. Vos sabés que te escuchaba al mismo tiempo y pensaba, esta es una pregunta entre comillas egoísta, ¿no? Pero tiene que ver con nosotros, porque Milei nuevamente volvió a apoyar la ofensiva israelí contra Irán, y mi pregunta es, ¿qué consecuencias puede tener esto? ¿Estamos seguros? Esta alianza clara de la Argentina con Trump y con Israel, digamos, ¿cómo nos deja parado en el contexto internacional? Y digo, sobre todo habiendo vivido el pasado que vivimos, ¿no? ¿Cómo analizas eso? Bueno, seguro ya sabemos que no estamos, ¿no? Tanto porque hemos sufrido ataques en el pasado como porque sabemos cuál es la situación real de la inteligencia y de la defensa argentinas. Nosotros somos un país extremadamente vulnerable, un país que por suerte, con su diplomacia, con la diplomacia anterior a Milei, seguramente que con Milei esto no se hubiera logrado nunca, pero mediante la diplomacia ha logrado estar en paz con todos sus vecinos y por lo tanto no necesita pertrecharse como países que afrontan entornos hostiles, como es el caso de Israel y de otros países de Medio Oriente. Con lo cual, bueno, es de una imprudencia rayana con la locura ponerse en la línea de mira de Irán. Creo que tenemos la fortuna de que Irán está en una situación de debilidad, y más aún están en una situación de mucha debilidad los aliados que Irán ha utilizado para este tipo de operaciones terroristas en el exterior, ¿no? Muy concretamente Hezbollah. Con lo cual, es probable que la fortuna nos esté protegiendo en este momento, pero es exclusivamente la fortuna, porque realmente la irresponsabilidad de ir a meterse en un conflicto que está a 20.000 kilómetros de distancia de nosotros y donde nosotros no tenemos absolutamente nada para ganar, tampoco tenemos nada para perder, es algo que no tiene ningún tipo de explicación. Gabriel, clarísimo, me quedo con esto que decís al final. Terrible. La verdad que lo que pueda llegar a pasar, me quedaba escuchándote con no tenemos para perder, y creo que vas a coincidir, tenemos para perder, no pueden poner una bomba como, ¿no? Que quizás yo soy traumatizado porque me tocó cubrir tanto la embajada como AMIA y sufrí tanto y lloré tanto esos días y por supuesto mucho más las víctimas, ¿no? Y los familiares. Desde ya. Es espeluznante, Gabriel, es espeluznante. Y coincido con vos, ¿por qué meternos en algo que podemos ser espectadores, ¿no? ¿Por qué, Dios? Sí, además, perdón que te tomo... No, simplemente para ratificar esto que estás diciendo, que además el nivel de aislamiento internacional que quedamos frente a esto, porque el único país que ha tenido una posición de este tipo somos nosotros. No es que hay 2, 3, 5, 10 o 20 países que han dicho lo mismo. O sea, ni siquiera los mayores aliados de Israel han mostrado una posición incondicional, y los que han mostrado una postura más cercana son países que se pueden defender a sí mismos a diferencia de nosotros. Exacto, totalmente, Gabriel, sí, totalmente. Abrazo enorme, muchísimas gracias por esta charla. Gracias por el llamado. Gabriel Puricelli, analista internacional.